Gracias, ya estoy de confirmación. Me gustaría que puedan prender sus cámaras para poder empezar. Vamos activando, chicos. Bien, a ver, mientras algunos todavía se van animando a activar sus cámaras, que sería lo ideal, pero vamos a empezar esta mañana, como bien dijo el profesor Daniel, eh, con el área de historia. Como ven acá, creo que ya mi nombre ya lo vieron. Es Verónica Blas Ferrell, soy docente de Ciencias Sociales, egresada de la Universidad Nacional de Trujillo y más o menos tengo ya un poco más de 10 años de experiencia con adolescentes, ¿no? En el área de nivel secundario. Hoy día vamos a empezar con un tema eh, para introducción a la historia. Vamos a ver qué tanto recordamos. Probablemente ya es un tema que muchos han trabajado en el, a ver, muchos han trabajado ya en sus primeros años de secundaria y probablemente ya algunos conocimientos todavía los conservamos, ¿no? Voy a compartir mi pantalla para poder empezar. Mm, ya está. Bien. Mm, ahora sí. ¿Me confirman si pueden visualizar? ¿Pueden visualizar lo que estoy compartiendo? Ah, bueno, por ahí veo una reacción. Gracias, Dayana, ¿no? Bien, vamos a, vamos a empezar eh, definiendo qué es historia. Vamos a trabajar algunos temas importantes respecto a la historia. Eh, por ejemplo, la división de la historia, las fuentes históricas también, eh, las características de cada una de las etapas de las que se han dividido la historia. Acá tenemos una imagen. A ver, vamos observando la imagen y me gustaría que me puedan decir qué es lo que ustedes observan en esta imagen. ¿Cuáles son vamos abriendo nuestros audios para poder participar. En el chat también podrían, ¿ya? Quiero que observen bien, tengo 7 imágenes, ¿verdad? A ver, observamos estas imágenes y me dicen, me escriben para ir interactuando un poco. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué tipo de imágenes son? ¿A qué hace referencia? Vamos animándonos, chicos, a ver, vamos abriendo los audios. No tengan temor de participar, puede ser también por el chat. A ver, en el chat estoy dejando un enlace
Mientras ustedes van observando estas imágenes, ¿sí? Son 7 imágenes, aquí hace referencia a cada una, pero quisiera que en este enlace del Padlet que acabo de mandarles, eh, que podamos responder estas 3 preguntas. Como ven acá, ¿qué tipos de acontecimientos se están observando? ¿Por qué crees que son importantes estos acontecimientos? ¿Y cuál crees que es la finalidad de conservar este tipo de acontecimientos? ¿Ya? Vamos participando en este enlace. Yo voy acá revisando sus respuestas. Ya. En el chat tenemos un enlace para que podamos participar acerca de las imágenes que ustedes están observando acá. Como bien pueden ver, tenemos varios acontecimientos históricos y probablemente muchas personas dirían, ¿por qué tenemos que recordar? Son cosas del pasado, es algo que probablemente ya no tiene solución, ya sucedió, ya pasó. Quizá no debamos recordar, ¿no? Recuerdo que en algún momento ese tipo de respuestas a veces suelen darse de algunas personas, de algunos estudiantes también. Eh, y probablemente eh, puede ser así porque son cosas del pasado, ¿no? Pero es importante conocer y saber acerca de la historia de la humanidad, acerca de, de nuestros orígenes, de cómo surgimos, qué acontecimientos importantes han pasado, para poder comprender nuestro presente y de esta manera también proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Entonces, estas 3 preguntas que estoy dejando acá, vamos interactuando un poco y escribiendo acá en el enlace que acabo de dejarles, lo he compartido en el chat del Zoom, voy a volver a compartirlo porque me parece que hubo un estudiante que ingresó al final. Ahí está. Y vamos avanzando. A ver, tengo acá 2 preguntitas. Vamos recordando qué tanto sabemos acerca de esto. Tengo acá, son acontecimientos de la Edad Moderna. Y como ven, hay 5 opciones. Tenemos como primera opción la invención de la escritura, luego sigue exploraciones y viajes descubridores, las revoluciones o la revolución industrial y los nuevos inventos, construcción de las pirámides de Egipto, la invención de la rueda y las alternativas de la A a la D. Ya, el chat está abierto. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Vamos trabajando esta preguntita. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Si estamos hablando en una etapa moderna de la historia,
¿Creen que la invención de la escritura sería una opción? Los viajes descubridores, la revolución industrial, eh, donde aparecen obviamente las maquinarias para poder hacer fácil el trabajo del hombre, la construcción de las pirámides de Egipto, la invención de la rueda. Ya participamos en el chat. A ver, la D me dice su compañera Camila. A ver, ¿quién más se anima? ¿Será la D? Muy bien, Camila, por tu participación. ¿Quién más? A ver, ¿quién más? ¿Quién más está a favor o puede decir otra clave también? Observen bien las respuestas de esta primera pregunta o las alternativas también. Ya, vamos observando las alternativas para poder participar. Ya. Muy bien, Dayana, me dice la B. ¿Quién más se anima? Mientras tanto, voy dando lectura a la siguiente pregunta que nos dice, son ejemplos de fuentes históricas escritas. Tenemos para elegir una sola opción, de la A hasta la E. Una revista, la opción A. La opción B nos dice el Acta de la Independencia del Perú. La opción C nos dice una enciclopedia, un periódico en la opción D y la opción E nos dice una carta, ¿ya? Vayan pensando, vayan observando. Mientras vamos definiendo la pregunta uno sobre los acontecimientos de la Edad Moderna. ¿Quién más se anima a participar? A ver, tenemos la respuesta de su compañera Camila que nos dice que la posible clave sería la D, 2, 3 y 5. Y Dayana nos dice que la clave sería la B. Muy bien, Fabricio. También nos dice la alternativa B, 2 y 3. Fernanda, la B. Muy bien, Fernanda. A ver, ¿qué más? Ya, la C también nos dicen por acá. 3 y 5. Ya, bueno, entonces estaría entre la D, B y C, ¿no? Ya, nos dicen la C, 3 y 5. Mm, Muy bien, Angélica, muy bien, Kiara. Fernanda también ha participado, Fabricio, Dayana, Camila. Muy bien. A ver, para poder tener una noción más clara, tendríamos que revisar e ir a la división de la historia, ¿no? Para poder tener una noción más clara de lo que viene a ser las etapas o conocer la historia de la humanidad, se ha tenido que dividir en etapas. Es el trabajo de los historiadores eh, para que ésta pueda ser entendida, comprendida y con los sucesos históricos de forma ordenada también, para poder entenderlo. Si bien es cierto, a inicios de la humanidad,
se habla de prehistoria, se divide la historia en dos grandes etapas, en prehistoria y en historia. ¿Y por qué decimos prehistoria? ¿Por qué decimos historia? Se considera que a partir de la invención de la escritura, podríamos decir que se han registrado hechos importantes, obviamente, de la humanidad, los hechos más importantes de la humanidad, y a partir de ahí podríamos hablar de historia. Pero antes de que exista la escritura, estaríamos hablando de una etapa prehistórica, ¿sí? Entonces, la alternativa uno no sería la correcta, ¿no? Eh, tenemos acá las exploraciones y viajes descubridores. Esta sí es una alternativa correcta que corresponde a esta edad moderna, porque si bien sabemos en esta etapa o en esta edad, eh, van a darse los nuevos viajes. Acá ya tendríamos eh, la imprenta, la brújula, o sea, hay un avance, ¿no? Es una de las características de esta edad. La revolución industrial también sería un suceso importante de la edad moderna, porque acá, como les había mencionado, hay un gran cambio. El trabajo del hombre ya no es solo manual, sino aparecen las máquinas para poder acelerar la producción, ¿no? La construcción de las pirámides de Egipto, estamos hablando de la edad antigua acá, porque Egipto es una de las primeras civilizaciones y corresponde esto a la edad antigua. Y la invención de la rueda también, ¿ya? Entonces, las alternativas que nos quedan sería 2 y 3 y la respuesta sería la B. Ahora, cuando pasemos a las características de cada una de las etapas, ustedes se van a dar cuenta que la división de la historia trae consigo en cada etapa unas características específicas, ¿no? Y vamos a poder identificarlas fácilmente. En la parte 2, cuando hablamos de fuentes, nos estamos refiriendo a las evidencias que existen para poder entender o son evidencias que han dejado nuestros antepasados, ¿no? Y estas evidencias nos sirven para poder comprender también los sucesos históricos. Entonces tenemos acá acerca de las fuentes escritas. ¿Cuál sería la respuesta si tenemos aquí una revista, el Acta de la Independencia del Perú, una enciclopedia, un periódico y una carta? Los posibles ejemplos o las posibles alternativas, todas están hablando de algo escrito, pero cuando hablamos de una fuente histórica escrita. A ver, ahí está el chat, vamos dejando nuestra respuesta, ¿ya? Sobre la pregunta 2. Sobre pregunta 2, ¿ya? ¿Cuál sería la clave? Muy bien, Camila, nos dice, sería B. A ver, ¿ya? ¿Quién más? Vamos animándonos a participar, a interactuar acá en el chat del Zoom para dejar nuestras respuestas. Mientras me dan un minutito para conectar la energía de la laptop. Muy bien, ¿quién más? A ver, Camila nos dijo la alternativa B. Si bien es cierto, las alternativas que he colocado, todos podrían aparentemente ser la respuesta, ¿no? Pero cuando hablamos de fuentes históricas, nos estamos refiriendo a una evidencia de algún periodo, de algún suceso importante para la historia de la humanidad.
¿no? En este caso, una revista cualquiera posiblemente no sería la alternativa, ¿no? Porque solamente nos dice una revista, no precisa cuál. Una enciclopedia tampoco precisa acerca de qué se refiere. Un periódico, probablemente si estaríamos hablando de un periódico que tenga o contenga un suceso importante, no sé, de la Segunda Guerra Mundial, de algo eh, referente a un acontecimiento histórico, podría ser la respuesta, pero tendría que precisar. Sin embargo, como vemos acá, una carta también podría ser la alternativa, pero si estuviera precisando algo sobre un acontecimiento histórico, ¿no? Por ejemplo, existen las cartas que Miguel Grau dejó para, como despedirse de su familia, ¿no? Antes de ir a la batalla, a la guerra, ¿no? Entonces, la alternativa B es la que más se acerca porque el acta de la independencia del Perú nos da evidencia de ese suceso histórico, ¿no? Importante para la historia de nuestro Perú. Muy bien, entonces vamos avanzando. Tengo acá la historia como ciencia. Eh, si bien es cierto, muchos podemos decir qué es la historia, podríamos decir acontecimientos, podríamos decir sucesos, podríamos decir que son hechos que ya son del pasado, ¿no? Pero no son cualquier tipo de sucesos. Estamos hablando de sucesos que marcan eh, un acontecimiento importante, ¿no? Porque si bien es cierto que está conformado por hechos, estos hechos son los que han dejado las antiguas civilizaciones, los primeros pobladores, pero está tratando de determinarse de acuerdo a algunos aspectos, como por ejemplo el lugar, el tiempo, la demografía, la economía, la organización política, la organización social, ¿no? Entonces, es la ciencia que estudia las sociedades humanas a lo largo del tiempo, ¿sí? A lo largo, pero son sucesos importantes. No podría ser un suceso cotidiano de la vida diaria que le ocurrió, por ejemplo, a alguien, ¿no? Tendría que ese alguien, esa persona, eh, eh, afectar definitivamente a la historia de la humanidad y en un preciso momento, en un determinado tiempo, en un determinado lugar, ¿no? Bien, acá quiero que, a ver, voy a volver a compartir. Quiero que observen un pequeño video. A ver, me confirman si es que se escucha el audio también. Compartir sonido. Mm, Ya está. Ya. Es solo cortito, 1 minutito con 8 segundos. Así que atentos, por favor. La historia. La palabra historia procede del verbo griego historeo, que significa narrar y también investigar. Bien, a ver, entonces, cuando hablamos de historia, nos estamos refiriendo a una ciencia, ¿verdad? Ah, algunos también la definen que es una disciplina de las ciencias sociales y la función es estudiar y documentar el pasado de la humanidad. Son los historiadores los que realizan estos registros. Por ejemplo, hay evidencia de libros, de documentos, de fotografías, de grabaciones y cualquier otro elemento que obviamente aporte para poder comprender el pasado, ¿sí? Entonces es importante poder conocer el pasado y ese es el objetivo de la historia.
conocer el pasado para poder entender el presente. Si bien es cierto, podemos tener noción ahora desde el inicio de la humanidad, desde el origen y cómo ha venido avanzando o progresando el hombre en su contexto, ¿no? Entonces, ¿para qué sirve la historia? Sería la pregunta para poder entender el objetivo. Tenemos acá para conocer lo que ocurrió en el pasado, comprender y mejorar obviamente el presente y para justificar algunas ideas o ideologías, también para proporcionar los saberes básicos. Entonces estaríamos concluyendo que la historia recoge nuestro pasado, que sirve para configurar nuestro presente y transmitirlo a las futuras generaciones, ¿no? Si no, imagínense, no tendríamos noción de qué cosa ocurrió, cómo podríamos comprender algún hecho importante, ¿no? Seguimos. Acá tenemos a un personaje considerado como el padre de la historia de la Edad Antigua, el escritor y orador Cicerón mencionó que Herodoto sería el padre de la historia. Este señor Herodoto eh, escribió los 9 libros de la historia. Él había viajado mucho por Persia, por Egipto, y de todos los viajes que él había hecho, tenía en sus libros escritos importantes donde relataba y describía también la parte geográfica, ¿no? Entonces, los alcances en aquella época que se tenía sobre eso, sobre los lugares y cómo describir lugares, ubicaciones, eh, o características de un lugar, todo se tenía gracias a los libros que este hombre escribió. Por eso fue considerado como el padre de la historia. Sus historias eran muy, muy eh, importantes, eran algo que atraía a los demás, ¿no? Él tenía una noción, y más o menos es para él, en ese tiempo, el mundo sería de esta manera, obviamente por los viajes que él pudo hacer, ¿no? Pero si bien sabemos, podemos comparar este mapa con un mapa actual, vamos a darnos cuenta que probablemente Europa no tiene esta forma, obviamente, ¿no? Asia tampoco, y esto sería África, tampoco tiene esta forma, pero para aquella época esto sería un gran alcance y en algunas cosas ha coincidido. Por ejemplo, acá, ¿no? Si él sin ser pues un cartógrafo o alguien, un historiador eh, que haya tenido estudios sobre esto, él trazó este tipo de mapas como para poder tener una noción de los lugares, ¿no? Y fue un alcance importante para aquella época, como les menciono, y en algunas cosas coincidió, ¿no? Por ejemplo, el océano Atlántico, el Mediterráneo, no está muy lejos de lo que es, incluso la forma de lo que es Italia, que tenemos acá como una botita, ¿sí? Y algunas formas, por ejemplo, como de África también, ¿no? Pero obviamente, comparando con un mapa actual, este no es exactamente, pero este es el gran alcance que él dio. Y sus historias fueron muy importantes y conmovedoras. Por ejemplo, acá, en uno de sus viajes, ya les había mencionado que él viajó por Egipto, por Persia, conoció África también y Asia Menor, y sus experiencias y todo lo que él podía observar las plasmaba en sus obras, ¿no? Entonces acá tenemos cuando él llegó o conoció o describió en alguno de sus libros a los jardines colgantes de Babilonia, ¿no? Entonces, muestra en sus escritos toda una belleza, todas las características del lugar. Probablemente no tenía es muy criticado porque no tenía una precisión para decir, porque obviamente él pues no podía conocer las dimensiones, cuántos kilómetros abarca los jardines colgantes. No esa precisión, pero sí en las características, cómo describía los lugares a donde él viajaba. Entonces, tenemos a Heródoto como el padre de la historia, considerado el padre de la historia. Acá en esta imagen podemos darnos cuenta, como ya les había mencionado y teníamos en una de las preguntas para poder entender qué es una fuente de la historia, pues una fuente viene a ser una evidencia, les había mencionado, ¿no? Y en evidencias vamos a tener una clasificación también. Este tipo
de evidencias que tenemos en la actualidad, vamos a encontrar objetos materiales, objetos escritos, vamos a encontrar probablemente discursos, entrevistas. Entonces, todo lo que entendemos por una fuente histórica es algo material, también costumbres, ¿sí? Todo lo que tenga que ver, algo que nos lleve a comprender un suceso histórico. Entonces, o es una información útil para poder analizar un suceso histórico. Tenemos en la división de fuentes de la historia, que se divide en fuentes materiales, en fuentes escritas, en fuentes orales y en fuentes gráficas o audiovisuales. En fuentes materiales tenemos, por ejemplo, joyas, armas, herramientas, utensilios de cocina, vestidos, ¿no? Si tuviéramos que recurrir, por ejemplo, acá en Perú existe un museo que tiene las armas que se usaron en la guerra con Chile. Esas son evidencias, ¿no? De qué tipo de armas utilizaron, cómo fueron los acontecimientos, están los uniformes incluso que se utilizó. Entonces, eso viene a formar parte de que esa guerra, pues no, bueno, quizá es un suceso ya de la historia, pero hay sucesos de la prehistoria que también es importante conocer y decimos dónde están las evidencias, ¿no? Eso, eh, las fuentes materiales nos ayudan para poder entender, nos dan, nos muestran, ¿no? Características de alguna etapa de algún suceso. Tenemos fuentes escritas, aquí vamos a tener periódicos, documentos, cartas, libros, contratos, inscripciones, pero todo esto en el contexto de un suceso histórico importante, como les había mencionado eh, en las preguntas que teníamos como reto. También solo decía cartas, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de una carta en específico, las cartas, vamos a pensar de Miguel Grau o de algún personaje importante, esas cartas que conforman evidencia de un suceso histórico, esas vendrían a ser las fuentes escritas. No un periódico cualquiera, no un documento cualquiera, no un libro cualquiera, sino algún documento que nos muestre evidencia de un suceso histórico. En fuentes orales vamos a encontrar discursos, entrevistas, eh, pinturas, grabaciones, perdón, pinturas, grabaciones encontramos en lo que viene a ser gráficas ya. Quizá muchos de ustedes han ido a conocer las huacas de Moche, ¿no? Tenemos ahí en Moche, existe en la Huaca de la Luna un mural con unos dibujos. Esa fuente gráfica vendría a formar parte de los pictogramas de los moches, ¿no? Que estos son unos grabados o son unas pinturas que dejaron esta cultura. Entonces podemos tener evidencia de alguna actividad que ellos realizaban. Entonces aquí tenemos, no olvidemos, porque más adelante en algunas preguntas vamos a volver a recordar esta clasificación, ¿no? Material, escrita, oral y gráfica o audiovisual, ¿ya? Vamos teniendo en cuenta esto. Em, Acá vamos a tener la ayuda, la historia se ayuda o se afianza en algunas disciplinas, ¿sí? En algunas ciencias auxiliares también, porque, por ejemplo, la historia por sí sola no podría tener todos esos alcances. Necesita de la antropología, la arqueología, la geografía para poder eh, describir un lugar también, ¿no? Y otras ciencias más. Vamos a conocer un poquito de esto. A ver, se congeló.
Ya, ahí se puede observar. Ya tenemos acá eh, sobre las ciencias, como les había mencionado, sobre que la historia necesita y recurre a ciencias auxiliares y disciplinas también. Entonces vamos a conocer algunas de ellas. Tenemos, por ejemplo, acá la cronología. Para poder situar un hecho histórico tenemos que entender y precisar las fechas. Y para esto se ha determinado un suceso importante. Esto es algo que tienen que tener en cuenta. La historia está marcada por un suceso muy, pero muy importante que hace que podamos decir hay hechos antes de y después de, y este hecho vendría a ser el nacimiento de Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso de ahí se parte para poder comprender y decir, hay hechos que ocurrieron antes del nacimiento de Cristo y hechos después del nacimiento de Cristo. ¿Sí? Entonces, la cronología nos ayuda a poder tener esa precisión, ¿no? Determinar las fechas y el orden de los acontecimientos históricos. Otra de las ciencias auxiliares de la historia es la paleontología. Paleo viene eh, de ser, ¿no? Del paleo viene de ente, de ser, y logía obviamente de una ciencia. Entonces, para poder conocer, por ejemplo, los restos dejados por nuestros antepasados, es necesario recurrir a la paleontología, porque esto se encarga del estudio de los seres orgánicos que ya desaparecieron. Bien, por ejemplo, acá tenemos un fósil de un helecho, ¿no? Tenemos también la numismática. La numismática se encarga de poder estudiar las monedas antiguas, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, una de las monedas con la cara de la diosa Atenea. Esta es una moneda antigua griega y de esto se encarga la numismática, exclusiva y específicamente en las monedas. Tenemos también la paleografía. Si bien es cierto, ustedes saben que las primeras civilizaciones tenían un tipo de escritura muy diferente a la escritura actual. Era más como signos, era una escritura em, diferente, ¿no? Que utilizaba símbolos, ideas, no palabras como podemos tener ahora en nuestro vocabulario, nuestro idioma, ¿no? Y de los diferentes pueblos también, sino las escrituras antiguas eran diferentes. Entonces, la paleografía se encarga específicamente de eso. Acá tenemos una imagen de un papiro. eh, Probablemente este papiro sería de la época de la cultura egipcia, ¿no? Donde ahí se utilizaba obviamente este tipo de material para poder escribir y documentar algunos acontecimientos. Entonces, la paleografía se encarga de la escritura y signos de los libros, documentos antiguos. Tenemos acá la filatelia. Esta se encarga de poder estudiar y coleccionar algunos sellos, algunos correos que se utilizaron en alguna etapa de la historia, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una estampilla de 1889 y es está en el Museo de París y habla obviamente sobre algunas tradiciones de ese país. Tenemos acá la antroponimia, que se encarga del estudio del origen del significado de los nombres, ¿no? Que significa, por ejemplo, Marco, hombre combativo, en la mitología que deriva de Marte, habla del dios de los combates, de la primavera, de la juventud. Entonces, antro, obviamente, que se refiere a hombre, y ponimia, antropo, hombre, y nimia, obviamente, de su nombre. Entonces, estaríamos hablando en antroponimia del estudio del origen y significación de los nombres de cada persona. Tenemos acá la diplomacia, que es el estudio científico de los diplomas y algunos documentos también. Tenemos la etnología, que se encarga, obviamente, de las costumbres, de las tradiciones de cada pueblo, ¿no? Etnología. Tenemos acá también la genealogía y podemos encontrar incluso en la Biblia cuál fue la genealogía de Jesús y así podríamos armar también nuestra genealogía, ¿no? Para poder entender.
quiénes fueron las personas que nos antecedieron, conocer, por ejemplo, a nuestros padres, de nuestros abuelos, bisabuelos, y así de algún personaje importante de la historia, eh, se puede armar también su genealogía. Entonces, la genealogía se encarga de eso, ¿no? De la parte de la ascendencia de las personas, ¿no? Para poder conocer quiénes fueron las personas que le antecedieron. Tenemos la bibliografía, que obviamente en bibliografía estaríamos hablando de libros, de ediciones, de algunos libros importantes, ¿no? Que van a documentar un suceso histórico. Tenemos el folclore, que también está relacionado con las tradiciones, pero acá tenemos creencias, costumbres, artesanías, todo ese conjunto vendría a ser el folclore. La heráldica es la que se encarga de la elaboración de los escudos. Y este es un escudo, por ejemplo, tenemos acá un castillo de plata, eh, también está mostrando detalles en oro, las cruces, ¿no? La heráldica se encarga del estudio de los escudos, ¿ya? Hay escudos familiares también y hay escudos, obviamente, de los países. Tenemos la epigrafía, que se encarga de conocer e interpretar las inscripciones. Acá tenemos un jeroglífico maya y eh, estaríamos hablando de lo que se puede traducir a el cacao, ¿no? Bueno, también hay algunos otros jeroglíficos. La epigrafía se encarga del estudio de los jeroglíficos, ¿ya? Tenemos la sigilografía, que es el estudio de los sellos empleados por alguna autoridad importante para poder eh, colocar o marcar o sellar los documentos, ¿no? Tenemos la toponimia, que nos escribe, por ejemplo, que nos indica cuál es el significado de los nombres de un lugar. Por ejemplo, acá tenemos Chiclayo, ¿no? ¿Qué significa Chiclayo? Chiclayo viene del Muchic, del dialecto Muchic, y estaríamos hablando propiedad de o terreno de, o propiedad en común, ¿no? La toponimia, no olvidemos eso, la significación de los nombres de algún lugar. Y la geografía, que obviamente pueden indicar eh, un, un acontecimiento, obviamente en un lugar especial, en un lugar específico, nos va a poder dar noción de las características, el relieve, si hay cerca ríos, cuál es el clima. La geografía se encargaría de todo eso, ¿no? Gracias a la geografía podemos tener también noción de cómo es el territorio, el relieve de algún territorio. Acá tenemos un mapa, por ejemplo, ¿no? Para poder entender la historia es importante la geografía, también la antropología, que es una otra ciencia auxiliar, la arqueología. En la antropología es la ciencia que trata de algunos aspectos biológicos y sociales del hombre, y la arqueología se encarga de poder estudiar los monumentos, los objetos de la antigüedad. Acá tenemos un huaco también, por ejemplo, ¿no? Tenemos la espeleología, la lingüística. En la espeleología estudia la naturaleza y el origen de la formación de las cavernas. En la lingüística, obviamente, se refiere al lenguaje, que se ocupa de métodos de investigación y de cuestiones comunes a los diversos, ¿no? Las lenguas, por ejemplo, el arameo, lenguas antiguas, ¿no? El hebreo. Muy bien. Y la etnografía, que está dedicada a la observación y descripción de algunos aspectos, obviamente, culturales. Sí, las costumbres, el entorno, la vivienda, la economía, la creencia, la religión. A ver, voy a minimizar esto para poder seguir compartiendo nuestra diapositiva. Mm, a ver.
Muy bien. En esta imagen que ustedes están observando, vamos a poder entender, como les había mencionado hace un momento, que hay hechos importantes que marcan la historia y para poder entenderlos también es necesario poder eh, organizar y determinar en periodos, ¿no? Esta es la división de la historia según el eurocentrismo, o sea, según algunos sucesos importantes a partir eh, de Europa, ¿no? O sea, qué sucesos se dieron allí. Tenemos acá el nacimiento de Cristo, que marca acontecimientos antes de Cristo y acontecimientos después de Cristo, ¿sí? También considerando la escritura, que es otro suceso importante, la historia quedaría clasificada en prehistoria e historia como tal, ¿ya? Entonces, eso tenemos que recordar. Dos acontecimientos importantes. El nacimiento de Cristo, que nos indica cuáles son los sucesos antes de Cristo y después de Cristo, y la invención de la historia, que determina cuándo podemos hablar de prehistoria y de historia. ¿Ya? En prehistoria está clasificada en tres, a su vez, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una etapa del Paleolítico, el Neolítico y la Edad de los Metales. Incluso Paleolítico y Neolítico serían subdivisión de un periodo llamado Edad de Piedra. Tenemos acá en lo que corresponde a la historia, la Edad Antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea, ¿no? Esta sería la clasificación según el eurocentrismo. Y acá los sucesos más importantes, ¿no? Obviamente que al inicio estaría la aparición de los primeros seres humanos, cuál sería su origen, y luego estas etapas que vemos aquí, ¿ya? Tenemos otra clasificación de acuerdo a Carlos Marx, que él se encargó de hacer esta clasificación, pero considerando la parte productiva de una persona, por ejemplo, o de las comunidades o de las sociedades. En las primeras sociedades, o el hombre prehistórico, vendría a formar parte de una comunidad primitiva. Acá no había estado, recuerden que eran grupos, bandas, las primeras comunidades funcionaban de esa manera y esta comunidad eh, no producía, solo se encargaba de recolectar y de poder alimentarse de acuerdo a las estrategias que iba descubriendo, ¿no? Luego tenemos una etapa de esclavismo, luego sigue el feudalismo, luego sigue el capitalismo y el socialismo, cada uno con una característica. Por ejemplo, en el esclavismo, aquí estamos hablando de que sí hay Estado, existían los reyes, que obviamente sometían y esclavizaban al pueblo, ¿no? Luego esto pasa a una etapa de feudalismo donde existía un señor dueño de muchos territorios que sometía a las personas a cambio de que les dé un espacio donde puedan cultivar, trabajar, pero no recibían un salario. Entonces, este tipo de sometimiento o este tipo de trabajo está considerado en esta etapa del feudalismo, ¿no? Donde había señores y siervos. Luego pasa al capitalismo. Acá podemos tener a los burgueses, los capitalistas, probablemente dueños también de territorios con negocios. Surgen las primeras profesiones acá, o también llamados oficios, ¿no? Los oficios, es diferente las profesiones. Acá tenemos los primeros. Y acá vendría también a existir los obreros. Luego sigue el socialismo, estaríamos hablando de una sociedad justa y equitativa, ¿no? Acá vamos a poder entender algunos sucesos en esta línea de tiempo con sus características de cada etapa, ¿no? Como ya les había mencionado en las clasificaciones anteriores, tenemos una noción, ¿no? Claro que eh, cada clasificación es válida, podemos tomar de cada una de ellas, ¿no?
pero vamos a poder tener algunas características. A ver, se congeló. Voy a compartir y volver a compartir. A ver. Ya, ya, ahí se puede ver, ¿no? Como les había dicho, la clasificación nos ayuda para poder entender hechos de forma ordenada. Tenemos acá en el Paleolítico, eh, que viene a ser, bueno, en la prehistoria estaríamos hablando de la edad de piedra y la edad de los metales. En la edad de piedra se caracteriza principalmente porque la herramienta o el material que utilizaron era la piedra, ¿no? Para poder hacer sus herramientas, sus utensilios y le dieron grandes, grandes usos, ¿no? O sea, estamos hablando de los orígenes de la humanidad y las primeras poblaciones. En el Paleolítico vamos a poder encontrar que los antepasados vivían en tribus, la actividad que ellos realizaban era de acuerdo al contexto y a sus necesidades, ¿no? Tenían hambre, obviamente tenían que adaptarse a su medio y poder entender, poder realizar alguna actividad como por ejemplo la recolección, la pesca, la caza. Ahí existían los animales gigantescos y estos eran mm, eh, el alimento de estas personas, ¿no? En las primeras, estamos hablando de los primeros pobladores, ¿no? En grupos, tanto los hombres obviamente ya tenían sus herramientas hechas de piedra, probablemente con mucho filo que ellos aprendieron en su misma necesidad de poder abastecerse de algunas herramientas, ellos mismos crearon a base de piedras, a base de palos también para poder cazar y sustentarse, ¿no? Para poder alimentarse. Entonces, la actividad más importante es la caza, la pesca, la recolección. Los hombres se agrupaban y cazaban un animal. Este animal era su alimento. No solamente utilizaban su carne, sino también su piel para poder cubrirse del frío. No existían casas, sino sus casas eran o donde podían refugiarse, eran las cuevas, ¿no? Por eso es que en algunas cuevas también se pueden encontrar las pinturas rupestres que dan evidencia de que los primeros pobladores tuvieron como refugio una cueva, ¿no? Entonces estamos hablando de una población o de un grupo, de una de las características de los primeros habitantes del Paleolítico. Los primeros, ellos también tallaron la piedra, la madera, el hueso. Acá al finalizar el Paleolítico se inventó el fuego, ¿no? Duró muchos años, no es que ellos de un momento a otro aprendieron sobre el uso de todo esto, pero pudieron adaptarse a su medio. ¿Sí? Entonces, acá se precisa que solo los varones eran los que realizaban la caza y las mujeres y los niños recolectaban frutos, raíces, recolectaban, ¿no? De algunos alimentos que podían encontrar en su entorno. Estas serían las características del Paleolítico. Y tenemos en el Neolítico, ¿sí? Acá en el Neolítico, esta sería la parte que está mencionando acá, la parte moradita, estamos en la siguiente etapa, el neolítico. Acá hay algunos cambios. Aparece la agricultura y la ganadería, pero no como tal, no como la conocemos ahora, sino más incipiente, o sea, algo como una horticultura, porque las primeras plantitas que ellos lograron domesticar y también los animales que ellos lograron domesticar eh, van a va, no como la agricultura que conocemos ahora, sino en pequeñas cantidades, incluso en los animales también.
¿sí? En la ganadería perdón, en la agricultura se viene a dar lo que es la horticultura, alguna domesticación, la domesticación de algunas plantas, ¿sí? No todas, porque existían algunos frutos que ellos, sin darse cuenta, al consumir y probablemente tirar la semilla y esa semilla caía en el suelo y se regaba por las lluvias, luego con el tiempo crecía. Entonces lo descubrieron sin intención, ¿no? Pero sirvió de mucho para poder satisfacer necesidades de la población de ese momento. Entonces en el Neolítico ya vamos a encontrar ganadería y agricultura, pero de forma incipiente. Las personas, al tener esta condición de que ya conocían de la agricultura y la ganadería, pues obviamente les hacía más fácil quedarse en un solo lugar. No era como en el Paleolítico que tenían que trasladarse de un lugar a otro para poder cazar o perseguir los animales, quedarse en un tiempo en una cueva y luego seguir así un camino errante. No, no es así. En el Neolítico hay un cambio. Ya las personas se hacen más sedentarias, construyen sus propias viviendas de las herramientas que podían tener en su entorno, del material que podían encontrar, y es ahí donde aparecen los primeros poblados, ¿sí? Tenemos ahí una imagen que se puede ver de la construcción de los megalitos, ¿no? Que eran como lugares de culto también, y utilizaban una piedra ya más pulimentada porque habían perfeccionado su técnica para pulir la piedra. En la edad de los metales vamos a poder encontrar que se utiliza ya no solo la piedra, sino el bronce, el cobre y el hierro. ¿Ya? Y estaríamos hablando que esto finaliza más o menos 500 años antes de Cristo, que es cuando aparece la escritura. Esto marca el final de lo que viene a ser la prehistoria y el inicio de la historia. Estaríamos hablando acá, ¿no? En esta etapa. Y empieza de acá la edad antigua, la edad media, la edad moderna, la edad contemporánea, ya que hay algunas imágenes que nos da una idea de cómo fue cada una de esta etapa. Entonces, esta parte que yo estoy señalando es lo que viene a ser la prehistoria con su clasificación de edad de piedra y edad de los metales. Y dentro de edad de piedra, paleolítico y neolítico. Acá en historia y ya empezando con la edad antigua, vamos a encontrar las primeras civilizaciones. Em, Aquí ya existía la escritura, una escritura con símbolos, como por ejemplo la escritura jeroglífica, o de los primeros pueblos, las primeras civilizaciones más importantes de la humanidad, los egipcios, los mesopotamios, ¿no? Los primeros pueblos que existieron. Luego, en la Edad Media, vamos a poder encontrar, a ver, en la Edad Media vamos a poder encontrar la época de los castillos, las guerras, las invasiones bárbaras, ¿sí? Estas civilizaciones, algunas ya dejan de existir. Terminando la Edad Media, viene una etapa de descubrimientos. Acá están los viajes exploradores de los europeos hacia otros continentes. ¿Sí? Hay una noción más amplia también del mundo porque ya hay muchos otros lugares que se van conociendo y describiendo en algunos escritos. Entonces, eso le da luces o amplía el conocimiento de las personas de esa época. Acá ya tenemos la imprenta, la brújula, que son inventos que ayudan también para los viajes conquistadores. Em, Muy bien, bueno. Y en la etapa contemporánea se vienen las rebeliones, las revoluciones, perdón. Es de ahí en adelante hasta nuestros tiempos, ¿no? Empieza con la Revolución Francesa y viene a ser los demás acontecimientos hasta la actualidad. Esta es más o menos la línea de tiempo y algunas características a grandes rasgos, ¿sí? Pero para poder conocer más a detalle cada uno de ellos, es necesario estudiar etapa por etapa. Voy a seguir en el PPT. A ver, acá me quedé. Tenemos acá,
Ya, sí se puede ver, ¿no? Acá me había quedado. Ya está. Bien, acá en la prehistoria vamos a empezar con esta, o vamos a concentrarnos un poco más en esta etapa y conocer más características. Como ya habíamos visto, esta es la prehistoria y sus dos grandes edades, edad de piedra y edad de los metales. La edad de piedra clasificada en paleolítico, mesolítico y neolítico. El mesolítico es más como una transición del paleolítico al neolítico, porque para poder tener todos esos cambios hubo una etapa de transición, ¿no? Y en el paleolítico estaríamos hablando también de un paleolítico inferior, que viene a ser obviamente el inicio de esta etapa, un paleolítico medio y un paleolítico superior. O sea, al final de esta etapa es cuando ya tenemos que se va descubriendo el fuego y algunos otros avances, ¿no? Em, y la edad de los metales caracterizada por el material que utilizaron. Existe edad de cobre, de bronce y de hierro. Bien. Acá hay otras características de la prehistoria. Bueno, la etapa de la edad de piedra que estaríamos hablando, cómo sería la economía en esta etapa, y es más una economía depredadora, o sea, el ser humano en esta etapa, todo lo que podía encontrar que le servía y de alimento y para poder sustentarse, pues terminaba arrasando con todo, ¿no? Si se situaban en un lugar, consumían todas las raíces, los frutitos silvestres que encontraban, los animales de la época, y luego pasa eh, a una economía productora. ¿Se acuerdan que les he mencionado que en el Neolítico ya se descubre la ganadería y la agricultura? Entonces ya acá estaríamos hablando de una economía productora. Esto es ayudado también por el cambio climático y eso genera de que vaya aumentando también la población, ¿no? Porque el paleolítico fue bastante difícil. No creo que haya sido algo tan sencillo poder perseguir y cazar un animal. Debe haberles tomado una buena cantidad de tiempo. Em, Tenemos acá también otras características de esta etapa y se considera, tomando en cuenta la teoría em, de la hominización, ¿no? Eso también lo vamos a estudiar. A ver, voy avanzando para que no me gane el tiempo. Este material también me parece que ustedes lo tienen. Acá hay algunas de las características más precisas, pero vamos a ir a ver acá. Tenemos en estas dos imágenes más o menos un panorama de lo que sería cada etapa, ¿ya? Como les había hablado, el paleolítico, ahí están ustedes observando las actividades importantes, los hombres en grupos cazando animales, que este animal les servía para poder consumir su carne y con su piel se cubrían, ¿no? Era lo que podían hacer para poder sobrevivir a esta etapa. Y las viviendas de esa época, refugios naturales como cuevas, ¿sí? La piedra que están utilizando para poder hacer sus herramientas, la madera también, como les había dicho, mujeres y niños recolectaban flores, perdón, frutos y raíces también, algunas raíces que consumían en esa época. ¿Ya? En esta etapa el hombre trataba de sobrevivir y todo lo que podía tener a su alcance, ¿no? Trató de adaptarse a su medio y bueno, algunos pudieron sobrevivir y seguir en esta siguiente etapa. Estamos hablando que acá en el Mesolítico, como les había mencionado, es la transición, algunos avances que se van dando de esta etapa a la siguiente. En esa transición, eso es considerado como el Mesolítico. Y acá vamos observando, nos vamos dando cuenta de que ya el hombre ya no habita en cuevas, sino ya utiliza otro tipo de herramientas, otro tipo de material. Eso le ayuda para poder eh, hacer otras nuevas herramientas,
cuando descubren la agricultura y la ganadería, se vuelven sedentarios, vemos unas viviendas que ellos construían usando palos, usando eh, material, algunos elementos que podían encontrar en su entorno. ¿Ya? Las construcciones megalíticas al final también de la etapa del Paleolítico, ¿sí? Más o menos acá encontré una imagen donde esto sería las pinturas que se encontró en las cuevas, llamadas pinturas rupestres, eh, nos dan el alcance de las actividades que realizaba el hombre, como la caza, como recolectar, o los animales también prehistóricos, ¿no? Que existieron en esa etapa. Bien, esta es la edad de los metales y como se dan cuenta en esta imagen, ya podemos ver la población aumentó, ya las actividades están, eh, aparecen más actividades, ya no solamente había caza, pesca o agricultura y ganadería en esta etapa, sino ya más, ¿no? Por ejemplo, si ahora criaban ovejas, pues la lana de las ovejas les servía para poder hacer hilo, ¿no? Entonces ya probablemente las mujeres tenían una actividad a que dedicarse, aparecen nuevas actividades económicas, ¿no? Entonces todos, como ven, estaba cada uno en sus actividades y ya vamos viendo cómo es la vida en un poblado. Ya no estamos hablando de solamente un grupo o bandas de hombres cazando, sino ya no existe solamente la caza de animales, sino ahora la crianza de los animales, ahora el hombre ya utiliza y aprende a las aleaciones de los metales, ¿sí? Se utilizó el cobre, el bronce y el hierro, y ahí podemos ver cómo se organizaron para el trabajo. En la edad de los metales tenemos, como ya lo había mencionado, el cobre, el bronce y el hierro. En esta etapa es donde se inventó la rueda. No sé si recuerdan que en una de las preguntas de las primeras diapositivas habíamos pensado que este invento de la rueda era un invento de la edad moderna. Pues no, fue en esta etapa, ya que para ellos era necesario trasladar, ya no solamente tenían animales, sino querían trasladar algo y utilizando piedras que tenían esta forma es que movilizan algunas cosas, ¿no? Este le sirvió, aunque parezca algo tan insignificante, pero esta rueda le sirvió de mucho para poder ayudarse en algunas actividades, ¿no? Diarias de esa época. Tenemos otros inventos, aparte de la rueda, el arado, ¿sí? Canales de irrigación también, la vela para poder trasladarse y pescar, quizá, eh, para poder conocer también, obviamente, algunos otros lugares, cómo se trasladaban utilizando una embarcación rudimentaria y como ya sabían los destinos cercanos, obviamente se podían obviamente trasladar, ¿no? Tenemos acá, ya estaríamos hablando de una economía que es un tanto este, ya la agricultura como que se va desarrollando un poco más, ¿ya? Tanto la agricultura como la ganadería. Entonces era necesario algunas técnicas, utilizar algunas técnicas. Ya acá vemos el arado tirado por animales en aquella época para poder apoyarse y ayudarse y hacer los surcos en la tierra y poder seguir ampliando lo que viene a ser la agricultura. La sociedad ya viene a tener una diferenciación, ya está marcada la diferenciación social. Ya existen los jefes y también el pueblo, ¿no? Tendríamos aquí em, dos grandes grupos donde estarían en uno los jefes, las élites, ellos tenían las riquezas, las tierras, y tenemos a los artesanos, ¿no? Los mercaderes, los agricultores, ellos vendrían a formar parte del pueblo. Entonces, ya vemos acá una diferencia. En la edad de los metales es donde empieza esa diferenciación social. Y los monumentos megalíticos, también construidos al final de esta etapa.
Probablemente estos monumentos han tenido un fin religioso, ¿no? Como son sociedades muy antiguas y aún no existía escritura, es que los historiadores solamente dan como teorías, o sea, la probabilidad, ¿no? De por qué o para qué existieron, por qué construyeron estos monumentos megalíticos. O sea, tenemos una idea de la utilidad que le dieron o por qué las construyeron en esa etapa. Luego vamos a poder también tener conocer sobre la hominización, ¿ya? Em, esta teoría indica que el hombre pudo evolucionar desde sus antepasados más antiguos, como vendría a ser el Australopithecus, hasta llegar al hombre actual. Pero esta es una teoría donde hay, así, como vemos una cadena y vamos encontrando algunos avances desde, como les había dicho, desde especies más inferiores hasta llegar al hombre. Es una teoría que todavía tiene un eslabón perdido, porque si bien se dan cuenta, ustedes acá estamos hablando eh, de estas características desde un simio hasta un ser humano, pero existe en esta cadena un eslabón perdido, no hay cómo poder determinar el paso de este Homo neanderthalensis hasta llegar al hombre actual, ¿no? Ya, pero, ay, a ver, antes de pasar, pero en esta etapa de hominización que intenta explicar cómo el hombre evolucionó desde algo tan primitivo hasta tener las características actuales, vamos a poder encontrar eh, esta clasificación Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalensis y Homo sapiens. Acá hay algunas características de sus cráneos, su capacidad craneana, cómo ha ido modificándose, ¿sí? Existen algunos hallazgos en algunas cuevas de restos fósiles y esta es la clasificación que se tiene en la actualidad para poder comprender cómo habría sido, cómo el hombre habría evolucionado. Pero si ustedes también saben, esto es lo que una de las teorías, pero otra es que somos creación de Dios y que Dios nos creó a su imagen y semejanza y que esto probablemente no existió, pero lo estudiamos para poder tener en cuenta cómo sería este proceso según esta teoría de hominización, ¿no? A ver, ay, ¿dónde está acá? Ya, ya creo que sí se ve, ¿no? Ya, acá, bueno, de fondo se ve la imagen de lo que quería mencionarles sobre la hominización y podemos ver una especie muy primitiva, ¿no? Y cómo esta especie fue teniendo algunos cambios hasta llegar a las características del hombre actual, ¿no? Probablemente estamos hablando eh, de un animalito que caminaba, obviamente, y se trasladaba en cuatro patitas y luego fue teniendo esa posición erguida hasta llegar a esto, ¿no? Entonces, cuando hablamos de feminización nos estamos refiriendo a un proceso que los antepasados han tenido hasta adaptarse al entorno, ¿no? Esto requirió de una serie de cambios, obviamente biológicos, sociales, ambientales, que experimentó el homínido en el transcurso de millones de años, hasta llegar al ser humano actual, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, eh, el bipedismo es cuando ya toma una postura erguida, como va aprendiendo a tener a caminar, obviamente en sus miembros inferiores solamente. Supuso que los antiguos homínidos podían caminar erguidos sobre las piernas, recorrer grandes distancias, aumentar su campo de visión, ¿sí? También este es otro cambio de la mano, ¿sí? Estamos hablando de acá de un gorila, un orangután y un humano.
Si bien es cierto, también acá tenemos otra de las características de la pérdida del vello corporal. eh, la capacidad craneana, el cerebro se va volviendo más grande y más complejo, mientras que acá vemos que el cerebro es esta parte, esta zona que está pintado verde es más reducida, ¿no? En cambios en la estructura de la cara también, el cráneo también, vamos observando. Ya. En cuanto a los factores que condicionaron la evolución humana, tenemos la dieta y el descubrimiento del fuego, que son, sobre todo el descubrimiento del fuego, que es algo tan importante para poder hacer la vida más fácil, ¿no? Alumbrarse, defenderse de algunos animales, para calentarse, para estar protegidos, para también cocer los alimentos. Mm, Bien, el cráneo, como ya habíamos visto en la imagen anterior, el cráneo va aumentando la capacidad cerebral. Esto permite también un avance prehistórico, ¿no? En cuanto al trabajo, el trabajo ya saben que estos les permitieron transformarse biológicamente, porque, por ejemplo, si solo, si solo se trasladaban y recolectaban, probablemente tenían una postura, pero ya conforme van apareciendo otras actividades, pueden hacer trabajar más sus brazos que sus piernas, ¿no? A ver, en el proceso de la evolución, esta es la línea de tiempo que se tiene, es la misma que les había mostrado anteriormente, ¿no? Ardipithecus, tenemos Australopithecus, luego seguiría el Homo habilis, después del Homo habilis seguiría el Homo erectus. El Homo habilis adquiere algunas habilidades ya, el Homo erectus es el camina de forma erguida. Tenemos el Homo antecesor, tenemos y acá también el Homo sapiens sería, y acá el Homo sapiens sapiens, ¿no? O el hombre de Neandertal. Ya, acá nos muestra de cómo pensamos que fue y así más o menos cómo sería. Pero para poder llegar a esto estamos hablando de millones de años. Ya, a ver. mm, Bien, como ustedes han visto, he tratado de pasar, bueno, rápido esta parte de la hominización porque es una teoría, ¿no? Que supone que el hombre llegó a tener todos esos cambios, pero no es que exista con precisión para poder demostrar.
para poder demostrar que así fue, es solo una teoría, ¿no? Darwin trató de dar a entender que el hombre evolucionó desde especies tan pequeñas y tan de un mono, de un simio, ¿no? Hasta poder convertirse en un hombre, pero como les había mencionado, existe un eslabón perdido, ¿no? Sin embargo, igual podemos conocer y estudiar estos cambios, ya que se encontraron, según algunos arqueólogos y antropólogos, algunas evidencias también en diferentes lugares, ¿no? En algunas cuevas, pero todavía hay algunos vacíos en este tema de la evolución de las especies, ¿no? Hasta poder llegar a, al hombre actual, ¿no? Desde especies más sencillas hasta el hombre actual. Pero, sin embargo, como les menciono, tenemos que estudiar este tema también y poder tener nuestro propio juicio crítico, ¿no? Si es que nosotros tenemos esa noción y creemos en esta teoría y podemos ver a ciencia cierta que fue así o creer en la creación divina, que hay un Dios creador, que tenemos esa semejanza a Él, ¿no? Obviamente en la inteligencia, en nuestros rasgos, ¿no? Entonces, existe, existe nuestra propia argumento para poder entender cuál de estas teorías es en la que creemos, ¿no? Particularmente, yo creo que existe un Dios creador que ha creado el cielo, la tierra, todo lo que vemos y, bueno, que nos sustenta cada día, ¿no? Que nos sostiene. Eh, Después de haber estudiado algunos de estos temas, vamos a poder entender, desarrollar también esta pequeña evaluación y poder desarrollar otras preguntas. Voy a compartir también un cuestionario para ir más o menos eh, a la parte práctica, ¿no? Tenemos una pregunta acá que nos dice, ¿consideras que el ser humano evolucionó hasta tener las características actuales? Aquí cada uno tiene su propia opinión, ¿no? Algunos dirán, creo que sí, o creo que no, y argumentar el por qué. Y la otra pregunta es, ¿cuál crees que fue la actividad económica más relevante durante la prehistoria? Si bien es cierto, hemos pasado sobre las características más importantes de esta primera etapa que es la prehistoria, encontramos algunos cambios que fueron importantes, que fueron trascendentes, que probablemente esos cambios o esos avances que se dieron en estas primeras etapas luego han dado espacio a que se vayan mejorando, ¿no? Han dado la oportunidad al ser humano de que se puede ir mejorando. Y si tuviéramos que responder esta segunda, ¿cuál creen ustedes que fue la actividad más importante? A ver, les daría opciones como la caza de animales, la recolección de alimentos y raíces de frutos o la agricultura y la ganadería. ¿Cuál creen que sería la más importante? En el chat, a ver, vamos participando. ¿Cuál creen que sería la más importante? ¿Cuál actividad fue la más importante de la prehistoria? En el chat. A ver, hay alguien que vuelve a ingresar. Ya. Vamos escribiendo ahí en el chat del Zoom. Vamos participando, chicos. A ver.
Bueno, veo que todavía no se animan a responder acá en el chat del Zoom. Tenemos acá algunas otras preguntas. ¿Cuántos recuerdan de lo que había mencionado sobre la construcción de los monumentos megalíticos? ¿En cuál etapa sería? ¿En el Mesolítico? ¿En la Edad de los Metales? ¿En el Neolítico? ¿En la Edad Antigua? ¿Se acuerdan? ¿En cuál de estas etapas hemos, hemos visto la construcción de los... Ya, muy Neolítico. bien, Fabricio. A ver, ¿alguien participó? ¿Neolítico dijeron? Sí. Ya, muy bien, Neolítico. Claro, al finalizar el Neolítico y al empezar la Edad de los Metales prácticamente. Ya, muy bien. Acá, a ver dónde me quedé. En el chat veo que también han respondido. Podría ser el trabajo en piedra de los primeros humanos. Muy bien, Fabricio. Ya, su compañero nos dice que podría ser la piedra, el trabajo en piedra. Varias actividades se realizaron, todas fueron relevantes porque ayudaron para que el hombre pueda adaptarse a su medio. Y probablemente si tenían piedras y había que sobrevivir y el hacer, el idearse y poder tener esa capacidad de ir trabajando en la piedra, hacer sus herramientas, sus utensilios, eso le ayudó bastante, ¿no? Supongo que por eso también ha puesto su compañero, sino que colocó como signo de pregunta. ¿Podría ser el trabajo en piedra de los primeros humanos? Muy bien, Fabricio. ¿Quién más? A ver, ¿cuál actividad tenemos? Como había mencionado, la caza de animales, la recolección de alimentos, de frutos silvestres, obviamente. También tenemos cuando se da el descubrimiento de agricultura, de ganadería. ¿Creen que la agricultura sería algo que ayudó bastante, que fue un gran avance de esa época, el descubrirla como tal, porque obviamente ya ahora practicamos la agricultura y la ganadería porque ya se han mejorado muchas técnicas, ¿no? Pero en ese momento, el mismo hecho de poder descubrirla, creo que fue relevante también, ¿no? A ver, acá hay otra preguntita, voy a compartir nuevamente la diapositiva. Hay una preguntita que yo, a ver, ya les había mencionado acá. ¿Sí se puede ver? Ay, eso. Esta pregunta que nos dice, durante el periodo paleolítico, las mujeres y los niños probablemente realizaban la actividad. ¿Qué realizaban? Agricultura, ganadería, elaboraban armas, cazaban animales o recolectaban frutos y raíces. La E. La E, ¿verdad? Claro, porque para los niños y para las mujeres, pues era algo bastante complicado de que puedan ir con sus armas de piedra a poder rodear a un animal hasta cazarlo. No era un trabajo para niños y mujeres. Muy bien. A ver, por acá tengo, voy a dejar de compartir esto y vamos a interactuar un poquito antes de pasar a tengo por acá un enlace de a ver, un enlace sobre los conceptos básicos de lo que nosotros ya hemos trabajado, ¿no? Vamos, vamos resolviendo. Para medir el tiempo histórico, usamos como fecha de referencia. ¿Se acuerdan que les había mencionado? ¿Cuál sería? El nacimiento de Cristo, la aparición de la escritura, el uso del fuego. ¿Se acuerdan que les había dicho que hay un suceso tan importante que ayuda a clasificar a eh, ayuda a clasificar a la historia en dos grandes periodos? El ¿Cuál sería? nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo. Muy bien. Ay,
Seguimos. Tenemos acá, para estudiar la historia, la dividimos en periodos que son, ¿cuál sería? ¿Solo tres? ¿Edad de piedra, edad de los metales y edad moderna? ¿O tenemos acá la siguiente opción, prehistoria, edad antigua, edad media, moderna, contemporánea? Acá tenemos edad de piedra, edad vieja, edad media, edad contemporánea, edad moderna y contemporánea. ¿Cuál sería? La del Un- medio. La del medio. Muy bien. La prehistoria acabó o acaba cuando acaba la prehistoria y les dije, empieza la historia, pero hay un hecho importante que determina cómo es historia, ¿no? Uno es prehistoria y otro es historia. Y para poder empezar la historia dije, hay un hecho importante, que eso ayuda a decir, esta etapa es historia porque ya se podía registrar algunos sucesos, ¿no? ¿Cuál sería? Comienza el La, Imperio Romano, aparece la la escritura o lo aparición fue. de la escritura. Muy bien, aparece la escritura y eso determina, decimos, de la escritura en adelante podemos decir que esta etapa se llama historia, porque ahí ya se puede tomar evidencia, ¿no? Ya hay formas de escritura, no como la conocemos ahora, pero sí este, ideográfica, ¿no? Una escritura con símbolos, con imágenes. ¿Qué acontecimiento es el que pone fin a la edad antigua? ¿Con cuál termina la edad antigua y empieza la edad moderna? Nacimiento de Cristo no sería, ¿no? Porque ahí estamos hablando de la edad antigua, pero a la mitad aproximadamente, ¿no? ¿Qué acontecimiento es el que pone fin? ¿Cuál creen que sería? La caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano. Termina el Imperio Romano y empieza una nueva etapa, ¿no? La Edad Media es el periodo que culmina con, o sea, termina la Edad Antigua, cae el Imperio Romano, empieza la etapa del feudalismo, de la iglesia, ahora sale la iglesia, ¿no? Y empieza toda esa etapa que es la etapa de la Edad Media, es una etapa también que la llaman la etapa de la oscuridad de la ciencia, pero no se permitía mucho investigar, no se podía cuestionar, se tenía solamente que creer en lo que decía la religión y no salir de ese parámetro. Pero empieza una edad, termina la Edad Media y empieza la moderna cuando ya se dan los viajes, ¿no? Los viajes descubridores. Estamos hablando, termina la Edad Media y empieza la moderna, ¿con cuál sería? Con el descubrimiento de América. Sí, estábamos hablando de los nuevos viajes, ya ahí empieza la moderna. La moderna abarca desde el descubrimiento de América termina la moderna y empieza una etapa contemporánea. Empieza la etapa de las revoluciones. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta acá? La Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Muy bien. Ya. Y la etapa contemporánea, ¿se acuerdan? La última que habíamos visto en esa pequeña línea nos decía desde la Revolución Francesa Hasta la actualidad. hasta la actualidad, claro, porque estos sucesos de Primera y Segunda Guerra Mundial están comprendidos dentro de la contemporánea, pero son sucesos que ya pasaron y seguimos aún eh, en la actualidad con muchos sucesos históricos, ¿no? Entonces tenemos hasta la actualidad. Sobre las fuentes históricas, a ver, vamos respondiendo. Todas las respuestas serían correctas. Tenemos orales,
gráficas, materiales, escritas y no escritas. ¿Cuál clasificación sería? Solamente podemos decir, ¿hay fuentes escritas y no escritas? ¿O hay más clasificación de estas? Hay más. Claro, hay más, ¿no? Hay orales, hay gráficas, materiales, audiovisuales, como ya habíamos visto, pero acá no, esta no es la respuesta porque la clasificación está incompleta, ¿no? O sea, es más, ¿no? Todas serían, porque hay más de eso. Ya. Eh, ya, bueno, esto es una pregunta una pregunta de cultura general, ¿no? Este, donde podemos observar que se exhiben colecciones de artes, de ciencias, obviamente con fines culturales. ¿Cuál sería? ¿Un Museo. archivo, un museo, ¿no? Un museo. Bien. Voy a dejar de compartir para poder pasar a nuestra hojita práctica, que creo que también ustedes ya tienen, donde guardamos fuentes escritas y gráficas en un archivo. Ya, a ver, voy a dejar de compartir esto para poder pasar a la parte de nuestra... Acá está. Ustedes ya han revisado su práctica, me parece que el profesor les comparte todo en el Drive, ¿no? Así que voy a compartir la pantalla. Ahí hay otro enlace para que puedan guardarlo y ustedes también en casa ponerse el desafío a ver de cuánto han aprendido. Ahorita voy a compartir la pantalla con la parte práctica. Acá está. Ya. Tenemos un aproximado de 32 preguntas, exactamente 32 en todo caso. Y hasta donde nos dé el tiempo, porque me parece que ya me extendí del tiempo y hasta dónde nos puede alcanzar ya. ¿Se ve lo que acabo de compartir? A ver, ¿me confirman? Sí. Sí, ya, Sí. gracias. Muy bien, gracias. Ahí está. A ver, nos dice acá la primera pregunta. Y está para completar, son los restos o vestigios de la humanidad. ¿Qué sería? Las fuentes históricas. Es una sola la respuesta, ya. A ver, creo que he compartido el documento que... A ver, ¿dónde está? Ahí, acá está el otro. Ya, ahí se ve, ¿verdad? Los restos o vestigios estaríamos hablando de fuentes de historia, de ciencias auxiliares, de disciplinas auxiliares o de desde la historia. ¿Cuál sería? Las fuentes históricas. Las fuentes históricas. Esa sería la respuesta, ¿no? Porque ya había dicho que es la evidencia, los restos que ha dejado la humanidad. Tenemos hechos históricos de la Edad Media, grandes inventos, cae el imperio Romano de Occidente o aparición de la escritura, la Revolución Francesa, aparece el hombre.
¿Cuál sería la respuesta? La B. La B, ¿no? Porque la escritura aparece en la edad antigua. Cuando, cuando les venga este tipo de preguntas, recuerden que la escritura la relacionan a las primeras civilizaciones. Y estamos hablando de Egipto, de Mesopotamia. Ellas tuvieron esta manifestación cultural y las primeras evidencias de escritura las tenemos en esas civilizaciones, ¿no? Entonces, esto es edad antigua. Los grandes inventos, estamos hablando de la edad moderna. Y la Revolución Francesa también, ¿no? De la edad moderna. Y aparece el hombre, pues es una condición de inicios de la humanidad. Entonces, esa tampoco podría ser la respuesta. Aunque no lo crean en los exámenes para la universidad, probablemente muchos piensan que es algo tan complicado, pero en realidad es algo tan sencillo, a veces hasta por descarte podemos darnos cuenta cuál sería la respuesta, ¿no? Entonces es cuestión de leer y analizar bien. Bueno, tenemos a la 3 ciencia que se encarga de la excavación y estudio de materiales del pasado. A ver, vamos descifrando. La geografía dije que tiene que ver con el medio, con el clima, los lugares, el relieve, ¿sí? Pero estamos hablando de objetos del pasado, materiales del pasado. A ver, La B, ¿cuál es? D, demografía, demo es pueblo, la grafía B, estudio. La B, arqueología, arqueología, restos o materiales del pasado. Muy bien. Ay, eso. Tenemos acá la historia, es una ciencia natural, ¿será? Física, química, biológica, social. ¿Cuál La será? E. La D, biológica, No. E. E. la Claro, no, B, no puede, ahí podemos hasta por descarte, miren. No puede ser, hay preguntas así que también vienen en los exámenes para completar. Y por descarte incluso podemos sacar también esto. La historia es una ciencia, obviamente cuando hablamos de historia y del ser humano en sociedad, estamos hablando de una ciencia social, ¿no? De una ciencia social que habla de hechos. Acá también nos dice hechos, pero no podría ser biológica, no es una ciencia biológica, sino es una ciencia social, ¿ya? Es una ciencia social que estudia los hechos producidos por el hombre. Muy bien, seguimos. Los libros, las cartas, revistas, periódicos, ¿son fuentes Es- materiales, escritas, orales, Escritas. monumentales? escritas. Escritas, escritas, muy bien. Seguimos. Indica la relación correcta. A ver, se ha movido este documento, creo. Ya. Acá tenemos fiestas indígenas, los restos del faraón, los climas, las monedas. A ver. La uno, ¿con cuál puedo relacionar la uno? Fiestas indígenas. ¿Qué sería? Antropología. Geografía, antropología, claro, porque tiene que ver con el hombre, ya el estudio del hombre. El faraón Tutankamón, los restos Antropología. del faraón Tutankamón. ¿Con cuál? Arqueología. Con la Arqueología. Claro, porque estamos hablando de restos. Los climas, facilísimo. Geografía. Geografía. Y las monedas, Numismática. numismática es la que queda, ¿no? Puedo empezar para resolver esto, puedo empezar desde lo que me parece más sencillo y la última quedaría por descarte, ¿no? Entonces estamos hablando de 1B, ¿no? 1B. ¿Cuál alternativa sería? ¿La B o la C? 1B, 2A, 3C, 4D. No, ¿verdad? ¿Cuál sería? La alternativa sería la C. La C, porque acá tenemos la 1 está relacionada con la B, la 2 está relacionada con la D, la C con la A. Ahí está, muy bien. Seguimos. Las pirámides de Egipto, ¿cuál? Material.
Material. Claro, una fuente material. Es evidencia de que existió esa civilización egipcia que construyó esas pirámides tan majestuosas, ¿verdad? Ciencia que analiza los restos fósiles. Ya sabemos que numismática, podemos volver incluso a este ejercicio, numismática tiene que ver con monedas, esa no sería. Geología es el estudio de la Tierra. Tenemos geografía, demografía y paleontología. ¿Cuál creen que sería la respuesta? Restos fósiles. La C. La C, muy bien. Paleo es antiguo. Ya está. Paleontología, ¿no? Los restos antiguos, los fósiles. Tenemos acá, no pertenece a los factores que condicionaron el proceso de hominización, algo que no ayudó para, aunque no fue una condición para el proceso de hominización. En la hominización nos dan las características de cómo va caminando en posición erguida, que caminó en dos pies, el caminar bípedo, en las piernas, en sus dos pies, el dedo. Vieron ahí las imágenes como, según la teoría, obviamente, de la hominización, o de la evolución de las especies, cómo va cambiando, ¿no? Hasta la forma de las extremidades, ¿no? O la mano, el dedo, va cambiando. La capacidad craneana también. Estas serían características de la hominización, pero construcción de palafitos. Palafitos son viviendas sobre los lagos. Esto no tiene nada que ver con la hominización, ¿no? Sino parte de la construcción eh, de viviendas al finalizar el neolítico. No solamente vamos a encontrar al finalizar el neolítico que construyeron sus viviendas en el espacio, en el suelo, ¿no? Los poblados no solamente estuvieron ahí, sino, por ejemplo, algunos que vivieron cerca de los ríos construyeron sus viviendas sobre lo que viene a ser los ríos, ¿no? Sobre los ríos o los lagos y lo hicieron con madera, ¿ya? Esos son los palafitos. El fósil de Lucy, eso tiene que ver con el Australopithecus, perdón, con la hominización, estamos hablando tenemos Australopithecus africanus, afarensis, robustus, amenis. Esa la vamos a pasar porque no, bueno, no la tocamos muy a fondo. Ya. Charles Darwin explica su teoría evolutiva en el libro. Charles Darwin escribió el libro El origen de las especies y ahí es donde nos trata de explicar esta teoría de la evolución, ¿no? Que evolucionamos de un mono hasta convertirnos en el ser humano que somos, pero como les dije, esta es una teoría que todavía tiene un eslabón perdido, entonces hay muchas cosas todavía que descifrar, ¿no? Am, Existió también, aparte de Darwin, para poder dar a entender cómo el hombre había evolucionado, otros teóricos, ¿no? Que trataron de explicar y trataron de dar evidencias y afirma que los individuos sobreviven los más fuertes y aquellos que se adaptan mejor al ambiente. Este fue Jean-Baptiste Lamarck, ¿ya? Él mencionó eso y incluso trata de poner ejemplo a una jirafa. Por acá les voy a mostrar una imagen, voy a dejar de compartir para poder mostrarles este punto. A ver, ya, acá está. Voy a copiar imagen. Y ahora les muestro. A ver, sí se puede ver, ¿no? Sí.
Ya, este señor nos trata de explicar la evolución también, pero de, bueno, de otra manera, ¿no? Digamos, él dice, podemos evolucionar, pero no este tipo de evolución que nos dice Darwin, pues no, que estamos hablando, miren, desde, bueno, acá sale todavía ya un homínido, pero desde un mono hasta un hombre, dice Lamarck, le llaman así, Jean-Baptiste Lamarck, él dice, no es así, las especies pueden evolucionar, pero de esa misma especie hasta tener otras características, probablemente, pero no que cambie de especie, ¿no? Él dice, por ejemplo, las jirafas existían jirafas, no como las que vemos ahora, sino las jirafas tenían su cuello más cortito, pero obviamente por la necesidad misma de consumir su alimento, estiraba su cuello y tantas veces y en el tiempo, las que podían alcanzar ese alimento eran las que sobrevivían. Y estas probablemente, estas jirafas de cuello corto, dejaron de existir y se extinguieron por eso, ¿no? Pero no es que de esta jirafa, no es que, él dice, no es que de un mono seguir una evolución de miles de años hasta convertirse en un hombre, es imposible. Él habla de una evolución de la misma especie hasta tener otras características. Y es así como se extinguieron algunos animales. Eso es lo que él menciona, ¿no? Como ustedes ven en la imagen, hay una jirafa que tiene su cuello cortito. Y esta probablemente, con el paso del tiempo, conforme va haciendo una y otra vez esta actividad de estirar el cuello, pues le terminaron así con el cuello bastante largo. Y probablemente como estas no, a las que no lograron alimentarse, pues se fueron extinguiendo y fueron estas de cuello corto. Esa es la explicación que da él, ¿no? Entonces, vuelvo a la práctica. A ver, ¿dónde está? Acá, acá. Ya. Y acá nos dice eso, ¿ya? Afirma que solo sobreviven los individuos más fuertes y aquellos que se adaptan mejor al ambiente. Esa es la tesis de Jean-Baptiste Lamarck. Bueno, ya seguimos. El Homo habilis, estamos hablando de alguien que ya tuvo un avance, o sea, trató tuvo una característica un poco más de alguien que ha descubierto algo. Estamos hablando de alguien que tiene un lenguaje, de que entierra a sus muertos, de que practica un arte rupestre, de que crea sus herramientas, que descubre el fuego. El Homo habilis eh, es del grupo de la hominización, las imágenes que habíamos visto con sus características cada uno. El erectus es el que tuvo la posición erguida, esa fue su habilidad. Pero acá, o ¿cuál de estas habilidades que vemos acá sería la respuesta? La, Crear sus propias herramientas, descubrir el fuego, aprender un lenguaje articulado, enterrar muertos, practicar el arte rupestre. Pues acá sería, ay, ¿qué pasó? Sería descubrir el fuego, ¿ya? Esa fue la actividad que determina que por eso se le llama el Homo habilis. Son los primeros en desarrollar el arte rupestre, los que habitaron en cuevas. Y acá estamos hablando del hombre de Cromañón. A ver, estoy con el tiempo, profesor. A ver, vamos a avanzar un poquito más. Ustedes tienen las diapositivas y esta parte de la clasificación de Homo sapiens, Homo erectus, la vamos a poder tener también acá. A ver, acá está. Hemos avanzado rápidamente, pero me ha ganado el tiempo. A ver.
Profesor Daniel, a ver, denme un minuto ya, chicos.